La confesión comenzó como un disparo en la oscuridad. Raúl dijo: «Nunca imaginé que llegaría a esto, que me vería reflejado en aquello que siempre detesté». La habitación estaba en silencio, salvo por su respiración temblorosa, cada palabra cargada de culpa. Sentado frente a la cámara, su mirada verde parecía atravesar la pantalla. Recordó cómo todo empezó con pequeñas mentiras, movimientos imperceptibles que lo empujaron hacia un abismo que juró evitar. Cada gesto de su jefe, cada traición de su amigo, lo había endurecido. Mientras hablaba, un sudor frío recorría su frente, y sus manos, inquietas, golpeaban levemente la mesa, punteaban levemente la mesa. «Y ahora», continuó, «no sé si pedir perdón o desaparecer». Su voz se quebró, y un silencio pesado llenó la sala. La audiencia podía sentir la tensión. Algo terrible había sucedido, y estaba a punto de revelarlo. Cada palabra pesaba, y el aire parecía comprimido, atrapando el temor y la vergüenza de Raúl en un espacio diminuto. «Dale la diabla». Raúl continuó. Al principio todo parecía insignificante. Solo gestos, palabras que no pesaban. Pero cada mentira, cada silencio, me acercaba a cruzar la línea que juré nunca tocar. Sus ojos recorrieron la habitación vacía, como buscando una respuesta imposible. Sentía el peso de sus decisiones aplastando su pecho, y la culpabilidad le quemaba la garganta. «No quiero ser quien soy ahora», murmuró. «Pero el camino hacia atrás ya no existe». Sus manos temblaban al recordar cómo había manipulado situaciones para evitar enfrentamientos, ignorando el daño causado. La audiencia podía sentir la angustia en cada pausa, en cada respiración entrecortada. Raúl sabía que el secreto lo había transformado y que admitirlo era su única salida para sobrevivir emocionalmente. La tensión aumentaba, como un hilo que se estiraba al límite, esperando romperse. Cada acción, cada decisión, parecía pequeña, inofensiva, dijo Raúl, pero fueron acumulándose, convirtiéndose en algo que ya no reconozco. Recordó la sonrisa de su amigo traicionado, la mirada de su jefe decepcionado y el eco de sus propias promesas rotas. Cada recuerdo era un cuchillo que le atravesaba el estómago. Si pudiera retroceder, tal vez habría elegido diferente, admitió su voz temblando. La habitación estaba cargada de un silencio pesado, donde cada palabra reverberaba en la conciencia de la audiencia. La sensación de inevitable caída se hacía palpable, mientras Raúl se hundía más en la confesión de su metamorfosis, mostrando un hombre atrapado en su propia oscuridad, reflejo de aquello que siempre juró evitar. Hubo un momento, continuó Raúl, en que entendí que no podía escapar. Todo lo que temía de mí mismo ya se había instalado, silencioso y letal. Sus palabras eran apenas un susurro, pero cada sílaba cargaba un peso enorme. Se recordó justificando pequeñas injusticias, fingiendo ignorancia, ignorando la alarma interna que gritaba su nombre. «Ahora miro atrás y veo a un extraño en mi espejo», murmuró. La audiencia podía percibir su desesperación, una mezcla de arrepentimiento y aceptación que lo hacía humano y aterrador a la vez. La tensión crecía, anunciando un giro que todavía no se atrevía a revelar. Cada gesto, cada pausa, transmitía la lucha interna entre la verdad y el miedo a ser descubierto. Raúl cerró los ojos y respiró hondo. No pedí ser así, pero la vida me enseñó que el miedo y la traición moldean a cualquiera. Sus manos descansaron sobre la mesa, temblorosas pero firmes. La confesión se había vuelto un acto de supervivencia emocional, un intento de exorcizar los demonios internos que lo habían consumido. Y ahora que lo digo, siento el peso levantarse un poco. Aunque el vacío siga aquí, admitió, su voz quebrándose. Cada respiración, cada pausa, era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que jamás podría recuperar. La audiencia percibía un hombre que finalmente enfrentaba su reflejo, vulnerable y humano, mientras la tormenta emocional apenas comenzaba a desatarse. Raúl se recostó en el sofá, sus ojos verdes fijos en el techo mientras murmuraba: «Nunca quise hacer daño, pero mis heridas antiguas me empujaron a justificar lo injustificable». Recordó cómo la traición de su hermano lo había dejado desconfiado,
y la indiferencia de su madre, distante y fría, le había enseñado a callar y observar. Cada recuerdo era un golpe silencioso, que modelaba su comportamiento y sus decisiones. Me prometí a mí mismo ser distinto, pero cada elección me alejaba de quien creía ser, dijo, con la voz quebrada. La audiencia sentía su soledad y la carga emocional de un hombre atrapado entre su pasado y la persona que se estaba convirtiendo. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, apretando suavemente, como buscando sostén en la nada. Cada relación rota, cada mentira contada, me llevó más lejos de mí mismo, continuó Raúl, sus ojos buscando un punto invisible en la pared. Recordó a su amigo traicionado, al colega manipulado, y cómo la culpa se había convertido en un peso constante. Quería redimirme, pero cada intento parecía insuficiente. Su voz temblaba ligeramente, revelando la vulnerabilidad que no mostraba al mundo exterior. La habitación estaba silenciosa, y la tensión crecía con cada palabra. La audiencia podía sentir cómo la culpa y la vergüenza lo consumían, cómo la batalla interna de Raúl moldeaba la confesión en un acto de honestidad cruda y dolorosa. Raúl suspiró. Siempre busqué aprobación, pero la sombra de mis errores me persiguió cada día. Recordó cómo su jefe lo había manipulado, cómo sus decisiones pequeñas se convirtieron en actos de traición inadvertidos. Nunca quise ser alguien capaz de lastimar, dijo con voz apenas audible, pero el pasado me moldeó a su manera. Cada palabra parecía liberarlo y al mismo tiempo recordarle la imposibilidad de borrar lo hecho. La audiencia podía percibir el conflicto interno de un hombre que se enfrentaba a sus propios demonios, tratando de reconciliar la culpa con su necesidad de supervivencia emocional. La tensión en la habitación era tangible, como si cada pared absorbiera su confesión. Mi madre me enseñó a callar, mi hermano a desconfiar, Raúl murmuró, sus hombros tensos, manos apretando el borde del sillón. Cada relación rota le recordaba su incapacidad de confiar plenamente y la soledad que lo envolvía. Creí que podía protegerme, pero solo me aislé más, admitió. La voz temblaba mientras recordaba cómo había intentado justificar cada error, cada mentira. La audiencia podía sentir la carga de un hombre atrapado en su historia, incapaz de escapar de los ecos del pasado. Cada palabra era un hilo que conectaba su presente con heridas que nunca sanaron. Raúl cerró los ojos y respiró hondo. Si alguien hubiera estado allí para guiarme, tal vez habría sido diferente. La soledad y el arrepentimiento lo envolvían, y cada memoria parecía un fantasma que lo acusaba. Hoy confieso porque el silencio se volvió insoportable, dijo, con voz firme pero temblorosa. Su mirada se dirigió al espacio vacío frente a él, como buscando un juez invisible que entendiera su verdad. La audiencia percibía a un hombre en conflicto, luchando entre la necesidad de liberar su culpa y el miedo a ser juzgado. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad humana y del peso que llevaba dentro. Raúl respiró profundamente. Las pequeñas mentiras se convirtieron en un hábito, y pronto no sabía dónde terminaba la verdad y comenzaba mi engaño. Recordó cada momento que había manipulado para protegerse, cada secreto que guardó por miedo. Me convertí en aquello que siempre detesté, admitió con voz temblorosa. Cada palabra parecía pesar toneladas, y la habitación se llenó de un silencio incómodo, casi tangible. La audiencia podía sentir cómo su moral se había deteriorado lentamente, cómo los límites que alguna vez respetó se desvanecían, y cómo cada acto menor había cimentado su caída hacia lo que nunca quiso ser. Cada decisión equivocada me acercaba más al límite. Raúl continuó, sus ojos verdes recorriendo la habitación como buscando respuestas que no existían. Recordó cómo había herido sin intención a su amigo, cómo sus justificaciones se convirtieron en excusas para actos cada vez más cuestionables. Pensé que podía controlar todo, pero solo me controlaban mis propios miedos, dijo. La tensión era palpable, la audiencia podía sentir su ansiedad, su lucha interna y el miedo a lo que estaba construyendo inconscientemente. Cada recuerdo era un recordatorio de su transformación silenciosa y de la inevitabilidad de la caída moral que enfrentaba. Raúl murmuró, no quise lastimar, pero la traición me encontró antes de poder reaccionar.
Recordó la mirada de decepción de su hermano, la desconfianza de su amigo y cómo cada silencio guardado lo había empujado más lejos de sí mismo. Ahora veo mis errores, pero es demasiado tarde para corregirlos, confesó con voz entrecortada. La tensión aumentaba mientras relataba cómo pequeñas decisiones habían desencadenado consecuencias que jamás imaginó. La audiencia percibía a un hombre atrapado en un ciclo de culpa y arrepentimiento, donde la línea entre víctima y culpable se desdibujaba peligrosamente. Cada traición que presencié, cada injusticia que ignoré, me enseñó a sobrevivir de la manera equivocada, Raúl dijo, su voz quebrada pero firme. Cada recuerdo lo golpeaba, recordándole que la línea que juró no cruzar ya estaba borrada. Ahora soy un reflejo de lo que siempre odié, murmuró, mientras sus manos temblaban sobre la mesa. La audiencia podía sentir su desesperación y la intensidad de su conflicto interno, atrapado entre la culpa y la aceptación. Cada palabra era un hilo que lo acercaba al abismo emocional que había evitado toda su vida. Raúl cerró los ojos, susurrando. Y lo peor es que vi cómo se repetía el patrón, cómo cada mentira generaba otra, hasta que todo se desbordó. Recordó los momentos en que intentó justificarse, y cómo la culpa se transformó en desesperanza. Nunca imaginé que terminaría así, atrapado en lo que juré evitar, dijo, respirando con dificultad. La audiencia podía sentir el peso de su historia, su caída gradual y la inevitabilidad de su enfrentamiento con la verdad. Cada respiración, cada pausa, era un recordatorio de la fragilidad de su humanidad y del costo emocional de sus actos. Raúl bajó la mirada y confesó: lo que nunca esperé descubrir es que la traición venía de alguien cercano, alguien que juré proteger. Su voz temblaba mientras recordaba cómo su mejor amigo, Javier, había manipulado situaciones a su favor, dejando a Raúl como culpable. Pensé que podía confiar, que éramos aliados, murmuró. La habitación se llenó de un silencio denso, y la audiencia sentía la sorpresa y el dolor de Raúl, atrapado entre la incredulidad y la rabia. La revelación cambió todo. Su caída no solo era resultado de sus errores, sino de las maquinaciones de alguien que conocía su vulnerabilidad. Cada respiración pesada mostraba la magnitud del golpe emocional. Descubrí que mis esfuerzos por ser honesto habían sido en vano, dijo Raúl, con voz quebrada. Cada secreto, cada silencio que guardé, fue usado en mi contra. Recordó conversaciones manipuladas, evidencias alteradas, y la sensación de impotencia lo atravesó. Nunca imaginé que alguien en quien confié se convertiría en la fuente de mi destrucción, admitió. La audiencia podía sentir su confusión y traición, el giro inesperado que transformaba la narrativa y su autopercepción. Lo que parecía un descenso personal, ahora tenía un enemigo externo, amplificando la intensidad emocional. Raúl respiró con dificultad. Cada mentira, cada decisión equivocada, ahora tenía un rostro, un nombre. Sus ojos verdes se clavaron en un punto invisible, mientras recordaba cómo Javier había tejido la traición cuidadosamente. Todo lo que temí de mí mismo ahora parecía insignificante frente a la manipulación de alguien que conocía cada debilidad mía, dijo con voz baja y temblorosa. La audiencia podía sentir la mezcla de miedo, desilusión y rabia que lo consumía. La narrativa cambió de dirección. La caída personal se entrelazaba con un engaño externo, y la tensión se disparaba. Jamás pensé que me enfrentarían así, con pruebas y manipulaciones que yo no veía venir, murmuró Raúl, apretando las manos sobre la mesa. ¡Pont! Cada recuerdo de las acciones de Javier lo golpeaba, intensificando la culpa y la impotencia. Y mientras todo esto pasaba, yo seguía creyendo que podía controlar mi destino, cuando en realidad estaba siendo empujado hacia abajo, admitió. La audiencia sentía la magnitud del giro. La traición de alguien cercano amplificaba la profundidad de su caída y la complejidad de su conflicto interno. Cada palabra reflejaba una mezcla de desconcierto y resignación. Raúl bajó la voz y confesó: nunca imaginé que descubrir la verdad dolería tanto, que la traición de quien amaba rompería más que mis errores. Su respiración era irregular y cada pausa amplificaba la sensación de desesperanza. Ahora entiendo que mis decisiones no solo me afectaron a mí, sino que la manipulación de alguien cercano me hundió más profundo, admitió con un hilo de voz.
La audiencia podía sentir el golpe emocional. La historia ya no era solo sobre la autotransformación, sino también sobre la traición inesperada, el giro que cambiaba el rumbo de todo. Raúl respiró con fuerza, sus ojos verdes brillando con una mezcla de miedo y resolución. Todo colapsó de repente, dijo, con la voz temblorosa. Recordó cómo sus decisiones acumuladas, combinadas con la traición de Javier, desencadenaron un desastre inevitable. Las mentiras, los secretos, todo explotó y no pude detenerlo. Su pecho se agitaba mientras revivía cada instante de traición y cada acto que lo había empujado al límite. La audiencia podía sentir la intensidad de su desesperación. Cada palabra parecía un golpe directo al corazón de quien escuchaba. El peso de su transformación se hacía tangible, y la verdad más oscura estaba a punto de salir a la luz. Vi la magnitud de lo que había hecho, continuó Raúl, su voz quebrándose. Cada mentira que pensé que era inofensiva, cada decisión egoísta, causó un daño que no podía ignorar. Recordó la mirada de su víctima, clara, devastada y confundida, y cómo sus propias acciones habían sido la chispa de su sufrimiento. Nunca imaginé que lastimaría tanto a quienes me rodeaban, murmuró. La tensión era insoportable. La audiencia podía sentir la combinación de culpa, arrepentimiento y miedo que lo consumía, mientras Raúl enfrentaba la cruda realidad de sus actos y la verdad que no podía negar. Raúl respiró hondo y dijo con voz baja: el daño estaba hecho, irreversible. No había vuelta atrás. Sus recuerdos se mezclaban con la culpa. Cada decisión pasada mostraba su verdadero costo. Pintía. Javier manipuló todo, pero mis acciones permitieron que sucediera, admitió, con un hilo de voz. La audiencia podía sentir cómo la culminación de sus errores, combinada con la traición externa, lo llevaba al límite emocional. Cada palabra era un reflejo de su colapso interno y la devastación que lo rodeaba. Un clímax donde la verdad era insoportable, pero necesaria. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba, murmuró Raúl, temblando. Las relaciones, la confianza, la seguridad que creí tener, todo se había ido. Su mirada verde reflejaba el dolor y la desolación de alguien que enfrenta la verdad más oscura de sí mismo. Ahora entiendo quién soy realmente, y no me gusta lo que veo, admitió. La audiencia podía percibir la magnitud de la transformación. Raúl estaba al borde de un abismo emocional, confrontando la totalidad de sus errores y la devastación causada. Cada pausa y cada respiración transmitían el peso insoportable de su confesión. Raúl cerró los ojos y susurró: y en este momento, desnudo ante mi propia verdad, no hay excusas ni escapatoria. La habitación estaba silenciosa, salvo por su respiración entrecortada. He fallado, he traicionado, he causado dolor, y ahora debo enfrentarme a todo, admitió. La audiencia sentía el golpe emocional. La confesión había alcanzado su punto más alto. La verdad más oscura, dolorosa y aterradora estaba al descubierto, y Raúl quedaba expuesto, vulnerable, mientras la tormenta de su vida alcanzaba su cenit. Cada palabra era un espejo de su colapso interno, y un llamado a enfrentar las consecuencias de sus actos. Raúl se recostó contra la pared, respirando lentamente, tratando de recomponerse. El caos ya pasó, pero la culpa sigue aquí, grabada en cada pensamiento, murmuró. Miraba la habitación desordenada, los papeles dispersos, los objetos fuera de lugar, y sentía el vacío que había dejado la confesión. No hay redención fácil, solo el reconocimiento de lo que hice, admitió, con un hilo de voz. Cada silencio entre sus palabras era pesado, cargado de reflexión y pesar. La audiencia podía sentir la calma tensa que reemplazaba la tormenta anterior, una mezcla de alivio y desolación que indicaba que Raúl comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus actos. Raúl susurró: siento un extraño alivio, como si decirlo todo en voz alta me hubiera liberado un poco, aunque la sensación de pérdida siga siendo inmensa. Inmensa. Sus manos descansaban sobre las piernas, temblorosas pero firmes, y su mirada se perdía en un punto invisible. No puedo borrar lo que hice, pero puedo aprender a vivir con ello, dijo, casi para sí mismo.
La audiencia podía percibir cómo el proceso de confesión comenzaba a transformar su dolor en reflexión y entendimiento, dando un primer paso hacia la aceptación de su realidad y de sus propias limitaciones. Ahora entiendo que la verdad, aunque dolorosa, es un espejo que muestra quién soy realmente, murmuró Raúl, cerrando los ojos por un instante. No puedo deshacer el pasado, pero puedo reconocer mis errores y su impacto. La audiencia percibía su transición, de la desesperación y culpa hacia una reflexión más profunda. Una calma inquietante que indicaba que la confesión había cumplido su propósito. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de confrontar los propios demonios para poder avanzar. Raúl se levantó lentamente, apoyando la mano en el respaldo del sofá. El peso de mis errores todavía está aquí, pero ya no me ahoga, dijo, con voz firme. Miraba a la habitación desordenada, y cada objeto parecía recordarle sus decisiones. Aprenderé a vivir con mis actos y con la traición que me rodeó, pero también con la verdad que finalmente dije, admitió. La audiencia podía sentir que Raúl había llegado a un punto de aceptación. La confesión no borraba la culpa, pero ofrecía claridad y una extraña sensación de control sobre su destino. Raúl cerró la ventana, dejando que la lluvia golpeara suavemente el cristal. No hay consuelo completo, solo un hilo de comprensión y la certeza de que enfrentar la verdad es más liviano que vivir con el secreto, dijo, respirando con lentitud. La habitación estaba silenciosa, y su postura erguida transmitía resiliencia y aceptación. La audiencia podía percibir la resolución final. La tormenta interna había disminuido, y Raúl comenzaba a caminar hacia una forma de equilibrio emocional, llevando consigo la verdad y la responsabilidad de sus actos. Raúl respiró hondo, sabiendo que no podía retroceder. Todo lo que oculté, todo lo que intenté negar, finalmente salió a la luz, dijo, con voz apenas audible. Su mirada verde estaba fija en la nada, como si buscara un juicio invisible. No hay vuelta atrás, y lo que soy ahora es innegable, murmuró, mientras un estremecimiento recorrió su cuerpo. La audiencia podía sentir la intensidad del momento. La verdad completa, dolorosa y cruda, se había hecho pública, y Raúl enfrentaba el peso absoluto de su confesión. Cada respiración era un recordatorio del límite alcanzado y de la irreversibilidad de sus actos. Vi mi reflejo en todos los errores cometidos y ya no puedo ignorarlo, murmuró Raúl, con voz temblorosa. Cada memoria de traición, mentira y dolor parecía materializarse frente a él. Javier, Clara, mi familia, todos afectados por lo que hice y lo que permití, admitió. La tensión era palpable. La audiencia sentía cómo Raúl alcanzaba el punto máximo de su tormento emocional. La historia había llegado a su punto de ruptura, donde la verdad era inevitable y devastadora, y la resolución final todavía pendía de un hilo de introspección y confrontación. Raúl respiró con dificultad y susurró. Nunca imaginé que enfrentar la verdad doliera tanto. Cada acto, cada mentira, cada silencio, todo tiene un precio. Su mirada estaba fija en la pared, los ojos verdes brillando con intensidad. Y ahora debo vivir con ello, aceptar que no hay redención completa, admitió. La audiencia podía sentir la gravedad de su aceptación. La confesión había alcanzado su clímax emocional, y Raúl se encontraba al borde de un cambio irreversible, enfrentando la totalidad de su sombra y su historia. Lo que he dicho aquí no es solo mío. También pertenece a quienes confiaron en mí y fueron heridos, murmuró Raúl. Su voz quebrada pero firme. Cada decisión, cada error, es un recordatorio de mi humanidad y de mi fragilidad. La habitación estaba en silencio, y la audiencia sentía la mezcla de dolor y claridad que envolvía al confesor. Raúl se erguía, enfrentando la devastación de sus actos y aceptando que la verdad tenía poder sobre él, liberador y aterrador a la vez. Raúl cerró los ojos y respiró lentamente. No sé si merezco perdón, ni siquiera de mí mismo, pero lo que sí sé es que finalmente soy sincero conmigo y con los demás. La audiencia percibía el golpe final, un hombre desnudo ante su verdad, vulnerable, marcado por la culpa y la traición,
pero con una claridad que antes no tenía. Y si alguien me juzga, que lo haga con la misma crudeza con la que yo me he enfrentado. Susurró, mientras un silencio pesado cerraba la historia. La confesión había terminado, pero su eco permanecería en la mente del oyente, dejando un impacto duradero y escalofriante.